Muy buenos días, hermanos. Quiero comenzar esta mañana haciendo una pregunta solo para que estemos en la misma sintonía. ¿Cuál es el primero de los 10 mandamientos? ¿Cuál es el primero de los 10 mandamientos? Alguien que pueda levantar su mano y decirlo fuerte y con seguridad. ¿Cuál es el primero de los 10 mandamientos? Sí, Sixto. Gracias, Sixto. Gracias, Sixto. Vamos a Éxodo 20, por favor. Gracias, Sixto. Éxodo 20. Éxodo 20. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Espero que ya estemos todos ahí. Y leamos, por favor, en el versículo 1. Éxodo capítulo 20. Vamos a leer en el versículo 1. Leamos, hermanos. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Quisiera, hermanos, que pudiésemos ubicarnos en el ambiente en que Dios habla estas palabras al pueblo de Israel. Ubiquémonos ahí a los pies, a las faldas de el monte Sinaí. ¿Recuerdan? Ahí está ahorita el pueblo de Israel. Está a las faldas del monte Sinaí y Dios va a hablar estas palabras al pueblo de Israel. Y recuerdan, ellos acaban de salir de Egipto, venían de vivir por 400 años en una civilización politeísta, es decir, que creían en varios dioses. Y parece ser que esos 400 años de exposición a esa cultura politeísta, a esa civilización donde creían en varios dioses, parece ser que había influenciado fuertemente al pueblo de Dios. Si leemos en Ezequiel, en el profeta Ezequiel, en el capítulo 20, Ezequiel capítulo 20, leamos en el versículo 5. Y diles: así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo: yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije: cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto,
Yo soy Jehová vuestro Dios. Y miremos lo que dice aquí en el versículo 8. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Y si vamos a Josué en el capítulo 24, aquí el pueblo ya entró a la tierra prometida, ya había dejado atrás todos los años en el desierto, ya estaban en la tierra prometida. De hecho, Josué ya es anciano y él y toda su generación pronto van a pasar, dice en Josué capítulo 24, en el versículo 14 dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, aquí está el pueblo de Israel con esa herencia de aproximadamente 400 años de idolatría. Y aquí está el Señor diciéndoles cómo ese primer mandamiento está relacionado a tener cuidado con este problema en las civilizaciones y en el pueblo de Dios, porque también ellos van a entrar ahorita a otra cultura que es igualmente idólatra. Y ellos traían esa influencia ya dentro de ellos. Y quisiera que vayamos a Deuteronomio en el capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13 y vamos a leer en el versículo 6. Y al leer esto es impresionante el trato para que veamos la gravedad de la idolatría. Miremos lo impresionante de cómo el pueblo iba a tratar el tema de la idolatría en Canaán, ahorita que ellos iban a entrar a la tierra de Canaán. Miremos, hermanos, dice en el versículo 6 del capítulo 13 de Deuteronomio: si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Y miren lo que dice aquí: sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema y no se vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Y si ustedes siguen leyendo hasta el final del capítulo, dan instrucciones de cómo si una ciudad se apartaba de Dios y se iba en pos de otros dioses,
Pero en resumen, hermanos, la iban a destruir a filo de espada, incluyendo a los animales. Iban a juntar todo en la plaza y consumir a fuego toda la ciudad y todo lo que había en esa ciudad. Y el pueblo no, similar a lo que ocurrió con Acán, el pueblo no podía ni tocar ni quedarse con nada. Así de serio veía Dios el riesgo de que Israel guardara todavía esa idolatría de Egipto en su corazón, y ahora iban a Canaán e iban a exponerse a otra cultura igualmente pagana e idólatra. Así que, hermanos, teniendo esto en mente, acompáñenme por favor al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Y leamos los versículos 22 y 23. Versículos 22 y 23. Ya los conocemos, ya conocemos la historia. Dice el versículo 22. Y Samuel dijo, ¿a quién le dijo? ¿A quién le dijo? A Saúl. Y Samuel dijo a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Esa palabra obstinación se traduce en otras versiones como insubordinación, y la subordinación es la sujeción a la orden, al mando o al dominio de alguien. Esta mañana, hermanos, quisiera con la ayuda del Señor que podamos ver, no nos vamos a centrar en la desobediencia ni en la idolatría. Nos vamos a centrar en la obediencia a la luz del Evangelio del Señor Jesucristo. La obediencia a la luz del Evangelio del Señor Jesucristo y la importancia de la obediencia si queremos vivir ese Evangelio y ser como Cristo. Vayamos por favor a Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Y leamos, hermanos, en el versículo 19. Romanos, capítulo 5, 19. Dice, Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Leamos de nuevo, porque, y ayúdenme a leer, por favor, leámoslo todos fuerte. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Lo primero que queremos ver acerca de la obediencia a la luz del Evangelio del Señor Jesucristo es lo importante de obedecer o desobedecer. Porque
Dice en este versículo que tanto, por un lado, la desobediencia de uno, como por otro lado, la obediencia de otro, significó tanto la condenación como la justificación de muchos. Lo mismo, solo que del lado opuesto, la desobediencia y la obediencia de una persona significó la condenación para muchos y la justificación para muchos. Y queremos avanzar al siguiente punto y profundizar más en esa comprensión y lo vamos a hacer en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, perdón. Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 7. Hebreos, perdón, capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Y quisiera pedir si alguien por favor me ayuda a leer del versículo 7 al 10 y si por favor le pueden facilitar el micrófono. Hebreos capítulo 5, vamos a leer del versículo 7 al 10. Gracias. Hebreos capítulo 5 del versículo 7 al 10. Gracias, Anita. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Muchas gracias, Anita. Volvemos a leer el versículo 7. Dice, y Cristo en los días de su carne, o sea, cuando Él se hizo hombre, cuando Él se encarnó, cuando Dios se hizo hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Una pregunta, ¿a qué pasaje de los evangelios se está refiriendo ese versículo? ¿A qué pasaje de los evangelios se está refiriendo ese versículo? Lo leo de nuevo. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Se recuerdan qué momento de los evangelios es? En Getsemaní. Muy bien, muy bien. En el huerto de Getsemaní. ¿Qué oraba el Señor Jesús? ¿Qué oraba? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Y qué más oraba? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y miren cómo termina el versículo 100. Y esto lo escuchamos en una prédica hace unos domingos. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído a causa de su temor reverente. O sea que Cristo ya no fue a la cruz. Sí fue a la cruz. Pero entonces, ¿por qué dice que fue oído a causa de su temor reverente? El Padre sí escuchó a su Hijo. Pero ¿cuál era la oración del Hijo? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y si tenemos dudas de qué significa este versículo 8, dejemos que la Biblia se interprete a sí misma y vayamos por favor a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y leamos del versículo 5 al 11, lo que conocemos como la humillación y la exaltación de Jesucristo. Dice Filipenses 2, capítulo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Qué dice? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fue la vida de obediencia de Cristo, fue la vida de obediencia de Cristo lo que lo hizo llegar a la cruz como un cordero sin pecado, sin mancha. Fue la vida de obediencia de Cristo, esa vida perfecta que permitió que Él fuese el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, así de importante es la obediencia. Así de importante es la obediencia. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si a Jesús, hombre, se le ocurre desobedecer? ¿Se han preguntado eso alguna vez? Simplemente no estaría yo aquí ni ustedes tampoco. Así de simple. ¿Qué hubiera pasado si a Jesús, hombre, se le ocurre desobedecer? Porque Él llegó a la cruz ¿cómo? Como un cordero sin mancha, sin pecado. Eso fue lo que permitió que se cumpliera aquel símbolo del Antiguo Testamento, ¿recuerdan? Donde el sacerdote o el pecador ponía sus manos sobre ese cordero y simbólicamente ¿qué pasaba? Todos sus pecados eran puestos sobre ese corderito. Esa obediencia, esa vida de obediencia del Señor Jesucristo fue lo que permitió que pasara lo que dice Isaías 53, que nuestras transgresiones, que nuestras iniquidades y el castigo de nuestra paz cayeran sobre ese cordero sin pecado y sin mancha. Pero también pasó algo, hermanos, y esto es impresionante. Esa justicia, esa rectitud, esa vida sin pecado, ¿qué pasó? Por la fe y el arrepentimiento son puestas en nosotros. Y dice el apóstol Pablo, justificados pues por su gracia, tenemos paz para con Dios. Tan importante fue la vida de obediencia de Cristo que permitió que por un lado Él fuese ese cordero sin mancha sobre quien pudiese ser transferida todo nuestro pecado, pero también que su justicia fuese puesta sobre nosotros. Y para ir cerrando, quisiera que veamos un pequeño ejemplo, pequeño, apenas es un destello de esos padecimientos del Señor Jesucristo por los cuales aprendió obediencia. Vayamos a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Todos sabemos que hay muy pocos datos acerca de la infancia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Hay muy pocos datos registrados en la Biblia y en la historia acerca de la infancia del Señor Jesucristo. Pero Juan dice que lo que está escrito y registrado, ¿para qué es? Para que creamos, ¿verdad? Para que creamos.
Y los pocos datos, y quiero que nos centremos esta mañana en uno de esos pocos datos acerca de la infancia del Señor Jesucristo. Vayamos a Lucas 2 y leamos en el versículo 39. 39. Dice, está hablando de José y de María, los papás. Aquí acaban, solo para ponernos en contexto, leamos el versículo 22. Versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación, ellos, José y María, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén, ¿a quién? A Jesús, al bebé, para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Pero ahora vamos al versículo 19. Dice 39, perdón, 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ahora Lucas, este médico biógrafo que en Lucas y en Hechos narra la vida del Señor Jesús y luego la obra de los apóstoles, luego en el versículo 41 va a hacer un salto en la historia hasta los 12 años de el niño Jesús. 12 años está Eliezer aquí, está Eliezer. Ponete de pie, Eliezer, solo para que visualicemos. Tenés 12 años, ¿verdad, Eliezer? Ahí está un niño de 12 años. Gracias, Eliezer. Ahí está, para que veamos. Dice el versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Lo primero que quiero que veamos aquí, hermanos, es que hemos leído varios versículos y en todos ellos hace referencia a cómo los papás de Jesús, José y María, cumplían ¿qué? La ley. Entonces, ¿cómo creció Jesús? Cumpliendo la ley. Sigamos leyendo en el versículo 43, perdón. Y ya conocemos el pasaje. Dice, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, José y María se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y yo no estoy siendo suficientemente enfático como nuestra mamá nos dirían esto, ¿verdad? Pero tratemos de ponerle el acento y la intención que nuestras mamás le pondrían a esta exhortación. Dice otra vez, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. No sé si alguna vez se les ha perdido uno de sus hijos, pero que debe ser angustioso, ¿verdad? Yo una vez me perdí y fue muy angustioso. Dice, entonces, versículo 49. Versículo 49. Entonces él, Jesús, les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos, José y María, no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret.
y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Quiero que veamos apenas un destello de estos padecimientos del Señor Jesús, por los cuales aprendió obediencia. Jesús tenía, ¿cuántos años? ¿Cuántos? 12 años. En este momento, Jesús, a sus 12 años, sabía que Él era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Sabía que Jehová era Dios Padre y que era su papá. Y sabía que Él era Dios Hijo encarnado. Todo eso lo sabía Él a sus 12 años. Y teniendo esa conciencia, no solo en su cabeza, sino en su espíritu, ¿qué hace? ¿Qué hace después de ese ánimo que le dio su mamá en el versículo 51? Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Cómo, hermanos? Haciendo berrinche, jalado, tirando patadas. ¿Cómo dice? Y estaba sujeto a ellos. ¿A cuánto nos cuesta sujetarnos y obedecer a nuestros papás, a nuestros jefes, a nuestras autoridades? Y es que a veces cuesta, ¿verdad? Cuesta. Probablemente el sujeto que es a quien nosotros vamos a obedecer podrá tener muchos defectos o muchos problemas. ¿Creen que José y María eran perfectos? Seguro que José y María tenían un montón de problemas y de defectos. ¿Y qué hizo el Señor Jesús, hermanos? Por lo que padeció, aprendió obediencia. Él estaba claro quién era su papá y quién era él. Y pasaron de los 12 a los 30 años y él estuvo como sujeto. Incluso hasta el momento, ahí ya no aparece José, pero ¿se acuerdan qué pasa en el primer milagro del Señor Jesús? Hay una intervención de María y ella les dice a los sirvientes en esa boda, lo que Él les diga, eso hagan. Él como hijo de María en la carne, estuvo sujeto a su mamá. Pero hay algo que me impresiona todavía más y eso creo que tiene que ver con nosotros aquí en la iglesia. Dice en el versículo 46, y aconteció que cuando lo andaban buscando, dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Él no solo estaba consciente que era Dios, sino que era, dice Juan, el verbo hecho carne, la palabra que creó los cielos y la tierra. Imagínense, hermano, ¿quién estaba allí sentado con esos doctores de la ley? ¿Quién era? La palabra que creó el cielo y la tierra. ¿Y qué estaba haciendo ese niño, ese adolescente ahí? Escuchando, preguntando a esos doctores de la ley. Y la próxima referencia que Mateo hace es que dice que él se había convertido en un profesor, en un maestro de la ley, y que él acostumbraba ir a las sinagogas y predicar. Esa es la próxima referencia que encontramos en Mateo.
de cuando él se bautiza y va al desierto, dice que regresa y estaba predicando en las sinagogas como hacía su costumbre. El Señor Jesús, hasta el momento en que él fue llamado, él siguió sujeto también a esa estructura política, religiosa, corrupta de su tiempo. ¿Y él qué hizo? Estaba sujeto a ellos. Se sujetó a sus papás, se sujetó a ese cuerpo religioso que por supuesto luego él atacó, ¿verdad? Con su palabra. Pero todo ese tiempo él estuvo sujeto a ellos. Y quiero que para terminar vayamos a lo que habíamos leído, Filipenses, y pongámonos de pie. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Leamos en el versículo 12. Ya leímos, ¿verdad? Del versículo 5 al 11. Eso es lo que conocemos como la humillación y exaltación de Cristo. ¿Y quiénes en el versículo 12 tienen un título en sus Biblias? ¿Qué dice ese título? ¿El título? ¿El versículo 12? ¿Sí? Muy bien. Dice, leamos el versículo 12. Por tanto, ¿qué, hermanos? No, pero por tanto, ¿qué? ¿Qué ha dicho antes? La humillación y la exaltación de Cristo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Y hermanos, antes, esta es una carta que escribió el apóstol Pablo a los filipenses, pero toda la escritura es que inspirada por Dios. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando aquí? Dios. ¿Y a quién está hablando? A filipenses, pero está escrito ¿para qué? Para que nosotros creamos. Es Cristo el que padeció y por lo que padeció aprendió obediencia, que nos está hablando a nosotros hoy. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquí viene el cómo. Versículo 14. Haced todo. ¿Hacer qué? ¿Hacer qué? ¿Hacer qué? Todo. ¿Cómo? Sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Y qué es todo, hermanos? Todo. Conectar un cable, tocar un instrumento, mover una silla, servir un desayuno, ir a una reunión,
etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo debemos hacerlo todo, hermanos? Sin murmuraciones ni contiendas. ¿Para qué, hermanos? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Uno de nuestros eslogan famosos es: queremos ser como Cristo, ¿verdad? Es famoso ese eslogan en nuestro contexto, que queremos ser como Cristo. Bueno, padezcamos y aprendamos obediencia. Cada vez que se nos pide algo, tenemos la oportunidad de ser parte de los padecimientos de Cristo. ¿Por qué? Porque implica que me humille. Especialmente dice el apóstol en otra parte, cuando tengo jefes, líderes que son difíciles de soportar. Hay mayor peso de gloria en eso. Hermanos, pidámosle esta mañana la gracia a Dios para ser parte de esos padecimientos. Ven que está más cerca de lo que pensábamos, ¿verdad? No tenemos que ir a ser mártires en otro país. Hoy mismo puedo someterme a los padecimientos de Cristo. Bien, Señor, gracias por este cuerpo. Gracias por este cuerpo del cual tú eres la cabeza. Gracias por esta familia. Señor, tú eres el que pones en nosotros el querer y el hacer. Señor, tú nos has llamado a ser testigos, a ser luz en medio de esta generación perversa, que podamos reflejar la vida de Cristo. Señor, que podamos recibir tu gracia para poder humillarnos a nosotros mismos, para poder sujetarnos, para poder ser obedientes a tus palabras y a las direcciones que recibimos. Especialmente, Señor, en este tiempo de tanta confusión, de tanto engaño, de tanta mentira, en este tiempo en que Satanás se está vistiendo de un ángel de luz y viene a nosotros para engañarnos. En este tiempo en que hay comezón de oír, Señor, tantas cosas, que nuestros corazones y nuestros oídos puedan oír solo la voz del buen pastor. Danos un corazón de ovejas, que podamos oír la voz de nuestro pastor y seguirlo, Señor, protégenos, guárdanos en este redil, en esta familia, en esta casa, en esta iglesia, en esta congregación. Señor, oramos por nuestros pastores, por su familia, por cada líder, por cada ministro, por cada siervo, para que tu gracia esté, Señor, sobre ellos, para poder dirigir, para poder guiar, para poder instruir, orientar a tu grey. Señor, y ayúdanos a nosotros como ovejas a ser humildes, a humillarnos y a escuchar la voz del buen pastor. La gloria del plan, el Señor a la cruz